Después del video iniciamos. Listo, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Qué gusto que estar acá reunidos con ustedes. Mi nombre es David Santos Llave, soy el jefe de la Oficina de Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y le doy la bienvenida a esta discusión, este espacio para poder conversar sobre un tema muy interesante que es la sistematización de la innovación. Y solo como un pequeño intro, tal vez muchos de ustedes están liderando el área de innovación, trabajan con estrategias de innovación abierta y ya vienen haciendo actividades de innovación en su día a día. Y la pregunta sería, si ya venimos haciendo este tipo de actividades, ¿por qué sistematizarlo? ¿Por qué ordenar tal vez lo que debería ser una especie de caos que se va trabajando y se va descubriendo? ¿Por qué entrar a una sistematización con una norma encima que es ISO? eh, le quita la esencia a la innovación, nos ayuda a ordenarnos qué ventajas, desventajas, en qué momento o el estadio de madurez de una organización debería introducirse, cuándo me genera mayor valor. Y me imagino que todas esas preguntas son las que están tal vez apareciendo. Algunos de ustedes tal vez ha googleado la ISO 56000, ha visto que hay otra norma también de UNE 166002, tal vez ha encontrado empresas, instituciones certificadoras como AENOR, por ejemplo, y ya se empiezan a generar muchas dudas, ¿no? De cómo es esto de sistematizar la innovación. Y estas preguntas y más, vamos a intentar responderlas en este espacio que hemos creado. Consideramos que es clave. Nosotros desde la Oficina de Innovación en la PUC, nuestro principal objetivo es hacia adentro de la universidad dinamizar el ecosistema de innovación PUC, pero también hacia afuera es tener esta relación muy cercana con la industria, con empresas, para poder ayudarlos en su proceso de innovación abierta y en su proceso de innovación en general. Y lo que hemos visto es que este concepto de sistematización de la innovación ayuda mucho y es clave para la madurez de la cultura, de la estrategia y del sistema mismo de innovación de las empresas. Entonces, creemos que es un tema clave, muy importante, y por eso lo propusimos. Y para poder hablar de este tema hemos invitado a dos personas cracks y referentes a nivel LATAM. Primero es David Caballero, que es líder en AENOR Perú. AENOR es una empresa certificadora de diversas normas, ISO, normas UNE, por ejemplo, en innovación UNE 166002. Y él nos va a comentar un poco desde su lado, viendo muchas empresas, cómo han sido estos procesos, qué ventajas nos puede dar tal vez la sistematización de la innovación. Así que bienvenido, David, un gusto estar contigo. Y también nos acompaña Alfredo Pérsico, que él es CEO de la consultora Future Lab, que es un referente a nivel LATAM. Esta empresa acompaña a otras empresas en su proceso de innovación y transformación y de implementación de el ISO 56002 y la sistematización de la innovación en general. Entonces también hay una mirada de
cómo es este proceso de acompañar a las empresas, cuáles son esos obstáculos que aparecen, ventajas, desventajas y demás. Creo que va a ser muy rico su punto de vista también. Muchas gracias, Alfredo, por estar acá. Y, y ahora sí, me gustaría que tal vez puedan compartir. Empezamos contigo, Alfredo, unas ideas, luego contigo, David, y luego pasamos ya a esta ronda un poco de discusión, donde voy a moderar algunas preguntas que vengan del público y también incorporar algunos componentes desde la academia, ¿no? Cómo puede generar valor esta sistematización, cómo vemos que esta articulación entre los actores también es positiva. Así que listo. Te dejo, Alfredo. Bueno, un placer de verdad estar acá en este evento. Estoy muy contento porque David nos ha presentado muy bonito, pero David Santos también es uno de los cracks y referentes aquí en Perú. Además, porque motivo de sus estudios, sus maestrías, su desarrollo profesional ha sido comenzar a pensar en serio este tema de los sistemas, ¿no? Entonces, David, honrado de estar acá en este panel y yo les quiero compartir unas diapositivas muy breves que nos plantean estos desafíos que a veces encontramos. He hecho 16 diapositivas a la vena que nos ayudan a ver los desafíos que podemos encontrar. Me dicen si se puede proyectar. A ver, ¿se logra proyectar? Perfecto. Sí. Listo. Entonces, un primer tema tiene que ver con cuando nosotros trabajamos la parte de liderazgo. Normalmente el líder que impulsa la innovación se encuentra con tres aspectos claves. El resultado de la innovación me va a llevar a qué puerto. Y para eso yo tengo que dimensionar las oportunidades que existen en el contexto, en las que mi empresa, si las captura, las explora y las capitaliza, pueden hacer de mi organización algo diferente de lo que es hoy. Entonces, ese proceso de transformación o incluso de crear mucho más allá de simplemente el modelo de negocio actual, nuevos modelos de negocio o un ecosistema de negocios o sistemas de negocios articulados que me permiten generar valor agregado. Todo esto tiene que ver con la visión del líder y del comité de innovación y que finalmente tiene que ser comunicada al conjunto de la organización. Entonces, eso es algo muy importante porque está en distintos sistemas de gestión y cómo no plantearlo cuando quieres que la innovación sea sistemática, recurrente, sistémica. Es decir, innovación continua no puede existir si no tienes una visión de innovación. ¿Dónde debemos estar gracias a la innovación? Ojo, no es la visión empresarial, es el resultado, esa foto del futuro que te muestra el resultado del conjunto de actividades de innovación. Ese cambio que se generó producto de la innovación. Aparte tenemos nosotros la estrategia de innovación y la política de innovación. Vamos a irnos al otro extremo, al de la política. La visión es que nace del mapeo de las oportunidades, del contexto, hecho por la alta dirección, por el líder que está impulsando la innovación en la organización y que se comunica. Tiene que tener una política que reciba esa visión y te plantee el conjunto de principios y enfoques que te va a orientar, que te va a encauzar ese viaje que vas a realizar. Esos principios, enfoques, ¿haremos innovación abierta? ¿Haremos innovación interna con las capacidades que tenemos? ¿Será una innovación centralizada? ¿Será una innovación descentralizada con equipos multifuncionales que más que una jerarquía funcional o un área de innovación, convirtamos la empresa en un ecosistema de innovación? Estos conceptos son fundamentales de introducirlos dentro de la política para que nuestros stakeholders, las personas que puedan estar visualizando también el cómo hacer la innovación, que la innovación suceda en la organización, se sientan parte. Desde la visión, eso se aterriza en un conjunto de principios y enfoques. Y ambos terminan siendo insumos de la estrategia de innovación. La política da el marco para poder crear los objetivos de innovación, según esta norma ISO 56002, que es fundamental porque nos da una guía de cómo montar el sistema. La oportunidad, el análisis del contexto es el input de la visión es el input de la política de innovación y la política de innovación es el
el input de la elaboración de objetivos estratégicos. Y tanto visión como política se integran en esa estrategia de innovación, que va a implicar definir roles, funciones. Entonces, esta parte es fundamental, porque es donde el liderazgo va a tener un pitch para poder hacerlo comunicable al conjunto de la organización. Pero claro, si queremos tener una perspectiva de cómo abordarla, también tenemos que saber que vamos con nuestras capacidades, pero también con las capacidades con las que nos podamos conectar con el ecosistema. La colaboración es otro de los aspectos vitales en la ISO 56002. Debe considerar cuáles son estas capacidades de colaboración interna que estoy generando, porque la innovación se mueve como redarquía, no como jerarquía. Necesito ver recursos existentes, conocimientos, competencias que tenga desarrolladas para que esos nuevos modelos de negocio, procesos, productos que quiero impulsar puedan tener de base la colaboración de mis áreas, y si no, pues tengo que ver quién me puede ayudar de afuera. Porque de repente la competencia está con un socio estratégico. No todo lo tengo que hacer yo. Podemos hacerlo en conjunto. Y esta es la magia de lo que seguro David Santos nos va a ayudar también a entender con la concatenación con el ecosistema que se debe crear: universidad, empresas, organizaciones gubernamentales, pero que fundamentalmente lo que es prestarnos capacidades para poder generar más valor. La diversidad de experiencias va a ser clave en la colaboración, disciplinas, la posibilidad de saber que tenemos perspectivas diferentes, ¿no? La multiculturalidad o la interculturalidad, es decir, esta diversidad cultural puesta a construir cosas que nos puedan ayudar a tener horizontes comunes. Puede ser muy importante. Hay que saber gestionar esa colaboración, más que simplemente decidir que quieres colaborar. Por eso va a ser clave ponerte de acuerdo en cuáles son los métodos que vas a utilizar, si lo vas a hacer como joint venture, alianza, innovación abierta. Sí es importante también encontrar que la propiedad intelectual es uno de los puntos claves, porque quién se queda con los derechos de autor, cómo se gestionan las participaciones, son los retos y desafíos de hacer un innovation partnership, como le llaman, ¿no? Una asociación para la innovación que te permita generar nuevos modelos de negocio que se puedan explotar en el mercado. Y por supuesto ver cuáles son las políticas de incentivo a los colaboradores que de repente quieren emprender nuevas oportunidades para la empresa y que al final necesitan ser abordados no solo como colaboradores que responden a una función de un área, sino como emprendedores de la propia organización, ¿no? Todo eso en el marco de la confianza y el respeto. ¿Y por qué hacerlo? Porque estamos en un contexto en el cual, si no colaboramos, no somos rápidos. Por tanto, el contexto, que es otra variable, estamos viendo liderazgo, colaboración, ahora contexto. El contexto es tan volátil, tan incierto, tan ambiguo y tan complejo, lo que le llaman el mundo VUCA, que si no encontramos en este contexto la posibilidad de manejarnos al ritmo del cambio, estamos fritos. Entonces, lo que nos dice el contexto hoy es que leerlo permanentemente, estar vigilante de él, generar inteligencia estratégica que te plantea la norma ISO, que es importante de integrar un sistema de inteligencia estratégica, es porque no puedes perder velocidad, que es el concepto actual. Es decir, el rápido le gana al lento, ya no es que el grande se coma al chico. Y esto es lo que caracteriza un contexto VUCA como el que estamos viviendo. Temas que nos tenemos que preguntar para la norma es tendencias tecnológicas que podrían afectar el negocio. Existen necesidades no atendidas que podemos atender con nuestras capacidades actuales o con nuevos modelos de negocio que se apalanquen de lo que nosotros hemos podido o podemos generar. ¿Qué grandes oportunidades podemos encontrar? Estos son los aspectos que tenemos que analizar en el contexto. Y finalmente un cuarto punto, que es uno de los dilemas más importantes que justo David nos daba el marco, ¿no? ¿Cuáles son los issues que tenemos que abordar? Pues bueno, el cuarto punto, después de haber visto liderazgo, colaboración y contexto, es la cultura. Cuando una organización además es muy buena en lo que hace y tiene una excelencia operativa, el problema es cómo articulo en esa excelencia operativa centrada en el cliente, que genera permanentemente mejoras, un proceso de innovación que implica que la excelencia operativa, que es cero fallas, pulcritud en entrega de valor, tenga por otro lado espacios de
aprender rápido, barato y varias veces, poder tener tolerancia al error. La cultura de innovación termina siendo aquella que entra en contradicción porque dices, ¿a quién le doy tiempo? Si soy bueno en lo que hago, y justamente por eso no solo no pierdo clientes, los retengo, sino además genero recompra, genero nueva compra, upselling, reselling, etcétera. Y tú dices, y eso es lo que me da el pan de cada día. ¿Cómo voy a provocar lo nuevo? Ok, esta es la colisión de dos culturas que necesitamos ser tan fuertemente buenos en lo que hacemos, con un excelente control de la estructura de costo, ¿no? Que también tenemos que saber ser al mismo tiempo creativos. La cultura operativa excelente, con algunos modelos de innovación como el incremental, el adyacente, nos permite fortalecer nuestra competitividad desde el hoy. Pero cuando hablamos de intentar generar modelos exploratorios de disrupción o transformacionales, con la cultura de la innovación donde estamos ensayando en un mercado que aún no conocemos, con un cliente que aún no tenemos y estamos embarcados en eso, buscan modelos de negocio que te buscan crecimiento y longevidad. No se olviden, la cultura operacional te permite justamente estas barreras de entrada de nuevos competidores advenedizos por el posicionamiento logrado, pero nada dice que no puedas caerte en el camino. En cambio, lo nuevo te abre al crecimiento y a la longevidad del negocio. Esta es la importancia de articular en el ADN de eso que pasa cuando nadie dice lo que tiene que suceder, es la cultura, que se articule la operación excelente con la innovación. Y ese es el gran drama. La ISO 56002 te crea definiciones comunes, establece un marco común y te plantea cuál es la importancia de estas actividades de que se articulen a tus áreas, tu estructura organizacional, para que sea una capacidad de hacer innovación como organización, no solo como área de innovación. Y en ese sentido los antecedentes son muy ricos. Acá solo un pantallazo para que vean lo que dijo David, también de la norma que es la 166.002, ¿no? Que ya actualizada al 2021, muy importante, pionera en la primera década del 2000 en el mundo. También Francia, sí, también Colombia, también Israel han tenido aportes, pero quién sabe, la de España ha sido una de las más completas de sistemas de investigación, desarrollo e innovación, y a partir de ella se formalizó la 16.555 de la Unión Europea, que ya volvía el estándar a un nivel regional europeo. La ISO lo que busca es justamente llevarlo a un contexto mundial, recogiendo los best practices que permitieron llevar a cabo estos procesos de cambio. Ahí tenemos un conjunto de variantes dentro de la serie 56.000 que nos ayudan a ver completo todos estos procesos que les he comentado, desde la gestión de la colaboración, la gestión de la inteligencia estratégica, la propiedad intelectual, la gestión de las ideas, las métricas, pero la 56.002 tuvo una particularidad. La particularidad es que articuló una guía con lo que le llaman High Structure Level de las normas ISO, que son de los sistemas de gestión integrado, que se puede articular a una ISO 9001, a una 37001, a la Trinorma, etcétera, y la misma estructura, y te plantea esos estándares con los que puedes lograr que la innovación suceda de manera continua, ¿no? Luego, en el 2024, en el primer trimestre, está planificada la aprobación de la 56.001, ¿no? Es decir, ya con requisitos que te permitan ser certificables. Actualmente, las empresas se están certificando como certificado de buenas prácticas en la 56.002, siendo una certificación voluntaria, y en un futuro será con requisitos en donde se tengan que acreditar anualmente, ¿no? Pero será a un pasito de la 56.002, porque literalmente la 56.002 sentó las bases y recogió toda la experiencia de los anteriores estándares, ¿no? Algunos también se acreditan en la 166.002 de la UNE, de España, ¿no? Y con una mención en la ISO 56.002. También se dan ese tipo de certificaciones en la actualidad. Finalmente, esto es algo interesante también que ustedes tienen que ver, como cualquier norma de gestión, es el centro de la norma, de la intención a la generación de valor. Miren ese proceso, es iterativo. Buscaste la parte estratégica, que está arriba, la parte intermedia, que es la operación de la innovación, y la parte de abajo, que es el soporte y los habilitadores. Pero la parte de en medio, que es este proceso de innovación, es iterativo, no es lineal. Identificas oportunidades, creas conceptos, valías conceptos, vuelves a identificar necesidades. Entonces, los inputs que tienes son múltiples. Cada uno de estos es un proceso
que se documenta en la organización, pero cuyo input, output, objetivo y desafío tiene fuentes diferentes según la iteración que se haga. Y esto es uno de los aspectos más importantes que hay. Si les dijera 3 cosas que tienen que llevarse para que la innovación suceda, primero, la ISO te plantea algo muy importante que salió en un artículo de Harvard Business Review en el año 2012, que es: ten un portafolio de innovación para que maximices rendimientos. El portafolio no son un conjunto de proyectos que cada uno te va a llevar a la salvación. El portafolio te permite balancear aquello que te hace que explotes el presente y que explores el futuro. Y en ese conjunto algunos fallarán y otros te generarán valor. Pero define tu portafolio y balancealo para que presente y futuro estén articulados. Define tu programa de innovación. Eso tiene que ver con el embudo y el sistema de compuertas. Haz que el proceso de selección de ideas pase por la prueba de la verdad, que es la validación, la prueba de la realidad del mercado, los testeos sucesivos, y conforme ganes evidencia, vayas teniendo las mejores apuestas y las asignaciones de budgets, de presupuestos que permitan la realización. Y el tercer punto, busca la cultura de la innovación articulada a la cultura operativa y que ambas puedan generar justamente esta integración de ser empresas que ejecutan con excelencia operativa los modelos de negocio presentes y los llevan a un nuevo nivel, y al mismo tiempo crean modelos de negocio que te impulsan hacia un más allá del status quo actual o de la lógica de mercado en la que tú te estás arraigando. De repente tienes un modelo inmobiliario y estás desarrollando una perspectiva con una fintech o con una aseguradora y te descentras e hibridizas tu sector. Y además aprovecha las oportunidades del ecosistema, ¿no? Tienes que buscar tus mecanismos de financiamiento. Tienes los concursos de Proinnovate y hasta este año el beneficio tributario de la ley 3039, que si tú inviertes 100, si eres una pyme, te devuelven 215 deducidos a tu impuesto a la renta. Y esto es sin auditoría al proyecto, ¿eh? Solamente habiendo clasificado y habiendo otorgado que vas a hacer una innovación y dando tus recibos a la SUNAT de que has pagado o a la planilla que has pagado. Y te incluye incluso la planilla que utilizas para la innovación. Mientras que los de Innovate Perú son, digamos, son montos que te brindan para que tú los utilices y no son reembolsables, no tienes que darlos. Esto te puede ayudar a mover tu portafolio de iniciativas. Así que invitarlos a que ya la norma peruana, que está aprobada desde el año 2021, se la puedan descargar del INACAL. Y bueno, eso un poco para seguir la conversa, estimado David. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Al final vamos a poder redondear algunas cosas. Solo, bueno, iban a salir más temas, pero mejor nos esperamos al final para que, para que no nos llevemos más. David, por favor, si puedes hacernos también una presentación y al final ya cerramos con las preguntas de ustedes que ya veo que están muy activos en el chat. Se ve muy bien, David, solo que habría que ponerlo en presentación. ¿Qué tal? Yo no sé por qué no... Sí, eso es lo que no me deja la computadora. He estado tratando de hacerlo hace F5, rato. function F5. Pero bueno, no. Vamos, si no. ¿Ah? Si no, de Después repente lo abres. Sí, no. Igual, bueno, yo les voy a pasar ¿Cómo? No, lo que voy a hacer es, voy a hablar y después les voy a pasar la presentación y ya tú la puedes pasar por correo a todos los participantes, ¿no? Creo que para no retrasar la presentación, ¿no? Bueno, yo lo que les voy a hablar es sobre las auditorías en la norma ISO 56002, ¿sí? En primer lugar, ahí pueden ver a la izquierda, ¿cierto? Nos tenemos que preguntar qué cosa es una auditoría, ¿sí? Y para eso, la misma ISO 56000, no 56002, ojo, ¿no? Sino la 56000, que habla sobre el tema de fundamentos y vocabulario, habla que la auditoría y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. En ese sentido, entonces,
tenemos varias palabras claves, ¿no? En primer lugar, la primera palabra clave es un proceso, ¿no? Como proceso, podemos considerar a un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Aquí lo importante destacar, justo lo hablamos la otra vez con Alfredo, digamos, nosotros no vamos a medir el grado, digamos, de innovación que tiene determinado proyecto que usted ha desarrollado, ¿no? Ese no es el, digamos, el resultado, ¿no? O la salida de esta auditoría. Los elementos de entrada van a ser los criterios de auditoría, como se mencionaba al final, y estos criterios evidentemente están relacionados a uno, evidentemente la norma ISO 56002, por ahí vi que alguien preguntaba si la ISO 56002 es certificable. Al día de hoy, la ISO 56002 no es certificable, la que va a ser certificable es la 56001. Lo que sí se puede hacer con la 56002, que digamos, en teoría, ¿no? Va a ser muy similar a lo que diga la 56001, palabras más, palabras menos. Lo que sí podemos hacer es, digamos, tener una entidad, en este caso con un respaldo internacional, como la empresa que yo represento, que es AENOR, que te diga, oye, sí, tú has implementado bien estos estándares de la ISO 56002. Y se puede dar un certificado, ¿no? Ahora, así nomás para explicarlo en cortito, hay una diferencia entre certificados con acreditación y certificados a secas, digamos, ¿no? El certificado a secas es el que está, digamos, o AENOR o cualquier otra certificadora tiene la potestad de poder, ¿no? AENOR tiene la potestad de poder vender un certificado diciendo, yo he evaluado tus requisitos del ISO 56002 y me parece que están bien implementados, o me parece que esto habría que seguir implementando, ¿no? O pónganle más empuje, digamos, o más temas a estas oportunidades de mejora. Eso nosotros podríamos hacer tranquilamente y se podría hacer al día de hoy en cualquier organización. Y eso ustedes podrían decir, en base a lo que decía Alfredo, por ejemplo, para este tema de recuperación de tributos, oye, aquí tenemos esto que AENOR nos dice, ¿no? De que estamos por buen camino en temas de innovación. David, El discúlpame. certificado con el crédito. Sí. Perdón, tu presentación se ha quedado en la primera lámina congelada. No está Sí, pasando. lo que pasa es que no sé por qué no avanza. Por eso te digo que yo lo voy a decir nomás y después te voy a pasar el correo con la información y ya para que tú la revises. pasándola. Ya, listo. No. Sí, no sé por qué no estoy que le doy aquí, pero no sé. Se ha congelado. De hecho, tenía otra laptop y también no agarra internet y ahora esta no. O sea, ya la contingencia no funcionó, pero bueno. Entonces nada, eso es un poco, ¿no? Y la certificación con acreditación, por otro lado, sí es, digamos, cuando AENOR se acredita con una, en este caso, un organismo público que puede ser de cualquier país. Por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, y en ese caso quien nos acredita es el SAE, que es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que vendría a ser el símil del INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad, por ejemplo, ¿no? De Perú. Entonces, por decir, ¿no? Ahí tenemos un caso. Entonces, a la pregunta que si alguien, sí podrían ustedes recurrir a un organismo internacional de acreditación, en este caso como AENOR, y certificar que ustedes han implementado los requisitos del ISO 56002. Eso es válido, ¿ok? Eso es válido. Bueno, es sistemático, ¿no? Lo cual significa que esta auditoría se realiza pues de manera ordenada, de acuerdo a un método establecido, y se garantizan los objetivos, y es posible comparar resultados, ¿sí? Es independiente, significa que la auditoría debe ser llevada a cabo por personas, digamos, o ajenas a los procesos, o sea, no podría ser una auditoría interna, por ejemplo, las personas de innovación de la misma empresa, ¿no? Tendrían que ser, por ejemplo, no sé, si ustedes han implementado y quieren hacer una interna, por ejemplo, contratar a Future Lab, ¿no? Porque evidentemente no está dentro de su, grado de dependencia, ¿no? Entonces en ese caso podría ser. O nos podrían contratar a nosotros como AENOR para también hacerles una auditoría interna, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos tener ambos temas, ¿no?
y documentado, ¿no? Eso es muy importante. El proceso de auditoría se recoge de un procedimiento escrito, ¿no? Y sus resultados deben registrarse, ¿ok? Adicionalmente, a lo que les comenté de la ISO 56000, aquí tenemos que estar atentos con los números, porque hay bastantes números, ¿no? Adicionalmente a la ISO 56000, tenemos la ISO 56002, ¿no? También, que es la que estamos justamente hablando. Y ahí tiene un estándar, que es el 9.2, que habla específicamente sobre auditorías, ¿no? Y lo que dice este estándar es que la auditoría debe llevar a cabo, la organización, perdón, debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. O sea, no nos dice cada cuánto tiempo, por lo tanto, podrían ser cada 6 meses, cada año y medio, cada 2 años, no sé, eso ustedes lo van a poner dependiendo de la rigurosidad con la que quieren ustedes ir midiendo y evaluando su sistema de gestión de innovación. ¿Para qué? Para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de innovación cumple con sus propios requisitos para su SGI y se implementa y mantiene eficazmente. ¿Ok? ¿Qué cosa significa auditar? Auditar significa preguntar, escuchar y comprobar, ¿no? El auditor tiene que preguntar con respecto a los estándares, con respecto a las cosas que la empresa dice que ha implementado. En ese sentido tenemos que escuchar lo que la empresa nos dice que ha implementado en materia de innovación. Y por último, tenemos que comprobar que todo lo que nos dicen, todo lo que hemos escuchado, es cierto, en base a evidencia documentada o en base también a entrevistas, ¿no?, que se haga con el personal, ¿sí? Entonces, así para resumir ya, ¿cuáles son algunos objetivos de la auditoría, ¿no? En este caso interna, por ejemplo, o externa, ¿no?, de un sistema de gestión de innovación. En primer lugar, verificar que esta auditoría sea conforme con los requisitos de la organización y con los de la norma ISO 56002. En segundo lugar, si está implementada y es mantenida de forma correcta. En tercer lugar, si se planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría. Si se han definido los criterios y alcance también de la auditoría es importante. Evidentemente, seleccionar auditores competentes, ¿sí? Y asegurar que se comunican los resultados a las personas relevantes del sistema de gestión de innovación. En ese sentido, tendríamos a 3 actores relevantes, ¿no? En primer lugar, el órgano de gobierno. En segundo lugar, la alta dirección. Y en tercer lugar, el comité de innovación, ¿no? Ahí hemos estado haciendo algunos videos con Alfredo, que después recomendaremos, y ahí justamente hablamos sobre ese comité de innovación, ¿no? Entonces, a ese comité también se le tienen que enviar los resultados de la auditoría. Muy bien. Cuando hablamos de evidencias de auditoría, ¿no?, ¿sobre qué hablamos? Ahí hablamos, por ejemplo, sobre registros, declaraciones de hechos, o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que especialmente sea verificable. ¿Ok? Y en segundo lugar, la organización debe determinar qué registros deben conservarse en los resultados. Igualmente, cuáles son los métodos de evaluación, cuáles son algunos métodos de evaluación y medición que necesitan ser documentados para asegurar la repetición y trazabilidad de estas evidencias, ¿no? Recordemos que ISO en sí significa como que hacer lo mismo, ¿no? En inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que se dice que tienen que ser repetibles las acciones, ¿no? Y que aparte tienen que ser trazables. O sea, no es que hoy día hago A y mañana hago B, ¿no? Y pasado hago C. Claro, digamos, orden que siempre deviene de las ISOs, comprende un gran reto para el tema de la innovación, ¿no? Donde muchas veces, pues, hay que ir de A a B o de B a C, ¿no? Pero igual dentro de ese, vamos a decir, desorden, ¿no?, que a veces es válido en el tema de innovación, ese desorden, por así decirlo, también tiene que estar planificado de alguna manera, ¿no? Para saber que, efectivamente, esto se puede ejecutar de tal manera, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenemos las auditorías internas, las auditorías de segunda parte y las auditorías externas de tercera parte. Las de primera parte son las que hace la propia empresa, las auditorías internas. Las auditorías externas o de segunda parte son, por ejemplo, que Future Lab le dice a sus proveedores: yo te exijo que tú mínimo tengas una política de innovación, ¿no? Y chequeamos eso en los proveedores, por ejemplo. Y las de tercera parte son las que hacemos nosotros como AENOR, ¿no? Ya para un resultado oficial, por así decirlo, ¿no?
ya para ir acabando, tenemos también las evaluaciones del desempeño, ¿no? En las evaluaciones del desempeño en la auditoría interna, es determinar si las prácticas actuales y los procesos están en conformidad con los requerimientos del sistema de gestión de innovación. En segundo lugar, tenemos la evaluación del desempeño propiamente, que sirve para medir la madurez de las diferentes capacidades de innovación dentro de la organización. Y en tercer lugar, tenemos la revisión de la alta dirección, que es muy importante, ¿no? Lo mencionaba ahí Alfredo, que sirve para determinar el sistema de gestión de innovación, si el sistema de innovación, de gestión de innovación es adecuado y apropiado a sus propósitos. ¿Qué auditar? ¿No? Y acá en la parte práctica, por ejemplo, que he puesto algunos ejemplos basado en un curso que he estado llevando de la UNESCO, que Alfredo amablemente me había recomendado, ¿no? Y acá vemos cuáles podrían ser posibles indicadores relacionados, por ejemplo, a la entrada del sistema de gestión de innovación, ¿no? Por ejemplo, podría ser el número de oportunidades identificadas por año como resultado de entrevista con consumidores, ¿no? O clientes. Otra entrada podría ser el número de empleados entrenados en técnicas creativas, ¿no? Eso es algo para auditar. ¿Cuántas de estas capacitaciones se programaron? ¿Cuántas se ejecutaron? ¿A qué personal se capacitó? ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento? Todo eso es auditoría, y ahí tenemos hartas evidencias que podemos revisar. Tiempo invertido por la alta dirección por año en actividades relacionadas a la innovación. Eso también lo podemos verificar. ¿Cuál fue el programa, en este caso, ¿cierto? Que se programó con la alta dirección, en cuántas participó, etcétera, etcétera. Y por último, el número de ideas por empleado por año, por ejemplo, ¿no? Podría ser también otro elemento para auditar que la empresa podría considerar, ¿no? Entonces, antes de la auditoría es importante que la organización haya definido qué valor le gustaría obtener a través de sus iniciativas de innovación o portafolio de innovación, que ya lo mencionó previamente también Alfredo. Ojo, y vuelvo a repetir, ¿no? Esta auditoría de innovación no tendría que decir por parte del auditor, ah, sí, sus proyectos de innovación son muy buenos, ¿no? Porque tampoco lo dices en calidad, ni tampoco lo dices en seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco lo dices, por ejemplo, en una norma de gestión antisoborno, ¿no? Tú no dices, ah, esta empresa es antisoborno y nunca se va a cometer un delito ahí. No, puede que se cometa un delito, ¿no? Igual en un sistema de gestión de innovación, puede que ocurra la innovación como no, pero al menos la organización ha creado todos los elementos suficientes para tratar de impulsar o de que esto ocurra, ¿sí? Otros elementos posibles también para ser auditados, los resultados del aprendizaje, ¿no? Habíamos hablado de las capacitaciones que se dan sobre técnicas creativas. Bueno, ¿y qué resultado trajo eso? ¿Los aportes de los empleados fueron mejores, por ejemplo, a través de hacer estas capacitaciones o no? ¿No? Innovaciones logradas podría ser otra medición, ¿no? Se logró un proyecto de innovación o dos, no sé qué, y cuál fue el impacto en la organización, por ejemplo. Si las iniciativas en innovación están logrando los resultados esperados, ¿no? Lo que estamos invirtiendo, ¿no? Etcétera. Y bueno, yo creo que esos serían algunos de los elementos, ¿no? Ya para terminar, es importante también definir las competencias del auditor interno, ¿no? Eso es algo importante que la empresa va a tener que definir, y asimismo también entrenar a los auditores especialmente en la forma que se desean que se realice la evaluación del desempeño del sistema de gestión de innovación, así como que el auditor, asegurar que el auditor puede entrevistar a todas las piezas claves dentro del sistema de gestión de innovación, ¿no? Eso sería, estimado Tocayo, lo que tendría que decir sobre la auditoría. Y ahí te paso la presentación también para que... Perfecto. Repartir a los que están acá presentes. Perfecto, David. Muchas gracias. Quería, en base a estas perspectivas, poder un poco complementar, antes de ir a las preguntas, con un poco la mirada que tenemos desde el lado de la academia, en este caso desde la Universidad Católica. Nosotros hasta el momento hemos desarrollado más de 191 proyectos con empresas de I+D+I. Esos 191 proyectos los hemos hecho con más de 148 empresas aproximadamente, son como más de 60 millones de soles. Y algo que hemos visto es que
el tener sistematizado, o tener un sistema de innovación en las organizaciones, ayuda muchísimo en la estrategia también de innovación abierta que ustedes quieran hacer. Cuando alguna empresa, por ejemplo, nos contacta, a veces se mezcla el componente de, mira, acá hay una oportunidad, capacidades técnicas, lo que el mercado me dice, la estrategia, y quiero hacer esto, y el desarrollo de productos, y la parte, bueno, aquí estoy en una etapa de exploración, más de investigación aplicada, y lo quiero mezclar con una parte más de explotación. Entonces existe una especie de desorden en la concepción de cómo mi portafolio lo voy avanzando, qué es importante, qué es urgente, en qué horizonte estoy. Y eso es un poco lo que recibimos nosotros cuando conversamos con las empresas y nos reunimos y hablamos con el CEO o el gerente y nos dice, mira, hacia acá vamos a ir, esto es lo que necesitamos, y a veces haciendo un poco de preguntas y un poco también con la experiencia en procesos de desarrollo de productos y de I+D+I, vemos que en realidad no era lo que necesitaban, o que hay que usar otro tipo de estrategia, o hay un componente que no se está realizando en la organización, que impide tener una visión 360 del impacto real de ese desarrollo. Y muchas veces viene a la universidad, me dicen casos como, tenemos que desarrollar esta tecnología. E indagando, viendo, realmente vemos que no es la estrategia, no es la adecuada para este momento. Lo que yo veo, y ahora saliendo de este rol de la universidad, ya un poco más viendo la experiencia que tengo interactuando con empresas y con algunas implementando los sistemas de innovación, es que sí te ordena, un sistema te ordena, te ayuda a poder ver las conexiones que existen entre todas las áreas, y ver dónde estamos bien, dónde no estamos tan bien, qué estratégicamente conviene avanzar, qué cosas no, y podernos como que un diagnóstico claro de, ok, estoy en este momento acá, y estratégicamente tengo que llegar acá, y poder ordenarnos y ver cómo vamos avanzando. Porque es muy fácil, y también se lo comento por experiencia propia, perderse o entusiasmarse por diversas iniciativas que vemos que genera valor y las priorizamos, y perfecto, ¿no? Estas tienen mayor impacto, y tengo recursos para hacerlo, y hago mi matriz y los puedo clasificar, pero no estoy considerando componentes adicionales de todo este proceso, sobre todo en las organizaciones que hacen proyectos de innovación tecnológica que tienen que ver con desarrollo científico, o que hay un proceso de investigación o desarrollo tecnológico que se convierte en innovación. Hay que ver diferentes enfoques, desde la gestión del conocimiento, dónde está ese conocimiento, cómo empiezo a generar nuevo conocimiento, cómo lo protejo, etc. Entonces, un sistema te ayuda a poder integrar, a poder tener la visión, a poder ver el bosque, y cuando hay que ver el árbol y empezar a avanzar, también. Entonces, lo veo muy productivo, y también les puede ayudar a poder tener claridad en los pasos siguientes que hay que hacer. Y eso, desde nuestra experiencia en la universidad, lo vemos muy claro, ¿no? Y a ver si vamos ahora con los últimos minutos que quedan con las preguntas. Si bien es cierto, hay empresas que han implementado esto, como por ejemplo el grupo OLAS, Atento, Enel. Si una organización, y va para los dos, pero si una organización ya está desarrollando iniciativas de innovación, ya le está yendo bien, ya pasó por una norma, imagino, 9001, ya tienen este ISO, y ya saben todo el proceso y todo lo complicado que ha sido tener esa norma, ¿no? Y ahora estamos entrando en innovación. ¿Por qué entrar a todo este terreno complicado si ya estoy yendo más o menos bien, ¿no? Y hay resultados que me dicen que estoy avanzando? ¿Cómo lo ven ustedes? Buenísimo. Y bueno, lo primero es
que cuando hay un libro de Peter Senge que se llama La danza del cambio, ¿no? Que es cuando, después de su teoría, las cinco disciplinas que te permitían hacer organizaciones inteligentes, la organización inteligente era aquella que aprendía permanentemente, ¿no? Y sacó uno para hacerlo práctico, y luego el tercer libro era La danza del cambio, porque decía, ¿qué pasa cuando el impulso del cambio, ya pues ya lograste el cambio? ¿Qué más? Es ¿quién me va a ganar después de esto, no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo continúas el baile? Porque la realidad no deja de cambiar. Tú lograste el cambio que quisiste, pero la realidad no deja de cambiar. Entonces, no se trata de que lo logré y ahora me quedo ahí y pienso el siguiente momento. Entonces, creo que este es el espíritu de implementar un sistema de innovación continua. Y ese es el concepto de cómo la innovación continua termina siendo sistemática, recurrente y articulando el conjunto de áreas y actividades de la organización para que ésta pueda darse. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en la que tú desarrolles un presente y lo fortalezcas, normalmente esas empresas han trabajado mucho su presente con innovación incremental, con innovación evolutiva, es decir, volviendo más fuerte su modelo actual y levantando paredes competitivas para que los otros no lo tumben. Pero la longevidad y el crecimiento sostenido te lo da la generación de modelos de negocio. Entonces el concepto es el siguiente. Antes las empresas nacían para hacer las cosas bien, y la gestión de la calidad, que era el paradigma de la 9001, que por acá preguntaban también, era fundamental porque tienes que hacer las cosas bien. No es gestión de la calidad de un producto, sino de tu sistema, de tu manera de gestionar las cosas en la empresa, de crear valor eficiente, productivo. Pero de repente te digo, tienes que aprender a crear futuro. Y tu empresa ya no solamente sabe hacer lo que hace, sino que puede hacer otras cosas. Y tu empresa puede ser el espacio de generación de nuevas oportunidades de negocio, que se vuelven unidades, se desprenden y se vuelven nuevas empresas. Y ese es el potencial que tiene una empresa. Es generativa, crea sistemas de valor agregado, puede generar nuevos modelos de negocio. Y en esa tensión entre mi presente y el futuro es que creo que las empresas encuentran el sentido en un sistema de gestión. Si solamente es en logré mi modelo de negocio actual, no encuentran el futuro. Entonces creo que por ahí iría la reflexión, y solamente unos temas muy puntuales es, no hay mejor cosa que comenzar con una empresa que ya sabe de procesos para implementar la norma 56002. Si ya tienes la 9001, genial, porque ya sabes de lo que implica como organización sistematizar tus procesos. Pero es importante entender que esta es una norma que generó sensación y debate porque venías del paradigma de la gestión de la calidad y rompías con el paradigma de la gestión de la innovación. ¿Y cómo creo estándares? Es contraintuitivo. ¿Cómo creo estándares para innovar si innovar es creativo, desordenado, iterativo? Pero es que justamente tienes que enfocar el caos y utilizar el caos a tu beneficio. Y es estándares para crear lo nuevo, no para generar eficiencia y producción en serie. Entonces, este cambio de mindset es lo central, y ahí yo ya dejo la palabra a David, que me parece que es lo fundamental en un auditor. Un auditor con el chip de gestión de la calidad y que no entiende de innovación, mata el sistema de innovación de una empresa. Lo mata, porque no entiende estos estándares que buscan procesos iterativos, buscan formalizar la capacidad de capturar las oportunidades que te brinda el contexto, por ahí, ¿no? Ahí solo para complementar, por eso que yo ponía que esas competencias son fundamentales, ¿no? Tal vez más importantes las competencias del auditor que en la 9001 incluso, ¿no? Creo que en esta norma de 56002, la definición de las competencias y sobre todo qué es lo que busca la empresa de ese auditor es muy importante, ¿no? Y también un poco yendo a tu pregunta, David, ¿por qué es que debemos entrar, ¿no?, en esta lógica a través de la ISO y todo, y de las auditorías en general? Es porque yo siempre digo, ¿no? Si yo me pongo a correr, ¿no?, en mi parque, pues yo puedo pensar que soy el más veloz, ¿no? Y tal vez hago la mejor dieta, todos los días veo videos de Carl Lewis, ¿no? Tal, así, y pues me juro el más rápido, ¿no? Pero la única forma de poder saber si soy rápido o no es, digamos, compitiendo, poniéndome una carrera, ¿no? Y tal. Y esto es algo similar, ¿no? Con las ISOs, ¿no? Lo que hacemos es decir, oye, hay empresas que dicen, ¿no? Yo soy muy bueno gestionando, ¿no? Diferentes temas, calidad, seguridad, medio ambiente, innovación, etcétera, ¿no? Ok, pero la manera de mostrarlo es trayendo una empresa completamente independiente, ¿no? Capacitada, etcétera, con las competencias suficientes que te diga, sí, lo está haciendo bien, o por aquí hay ciertas oportunidades de mejora, ¿no?
Y ahí evidentemente el auditor también va a usar pues todo su expertise, todos los temas, y va a ir comparando, ¿no? Sistemas que ha visto antes, relacionando y dejando oportunidades de mejora, que finalmente es lo que puede ayudar a la empresa, ¿no? Por ahí también leí una última pregunta de cómo combinas la gestión de la ISO 56002 con la 9001, que es algo que también ha hablado Alfredo. Básicamente, yo creo que hay muchos elementos siempre similares en las ISO, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de contexto de partes interesadas, ¿no? Que también lo maneja la innovación, ¿sí? Y también lo maneja la 9001, la 14001, la 14001, etcétera, ¿no? El tema de auditorías internas también se maneja en todas las normas, ¿no? La revisión por la alta dirección también. Entonces, hay muchos elementos en conjunto que son muy similares y que son integrables, ¿no? Creo yo que tal vez la parte más específica son siempre los puntos de los estándares del 8, ¿no? Que son más que nada el hacer. Y ahí, evidentemente, sí es donde se separa un poco el tema de innovación con calidad, ¿no? Evidentemente. Pero después hay muchos otros estándares que sí se hablan entre sí, ¿no? Y que nos van a ayudar a darle esta lógica también del sistema de gestión, ¿no? Entonces yo creo que si una empresa tiene 9001, como bien dijo Alfredo, es un gran paso para poder implementar la ISO 56002. No siendo igual, no siendo lo mismo, pero creo yo que es un comienzo, ¿no? Porque no empezarías de cero todos los procedimientos, todos los registros, etc. Perfecto, gracias, muchas gracias por la respuesta. Hay varias preguntas que ya han sido respondidas de una manera, ya hay unas cuantas que estoy agrupando que tienen que ver con, y primero gracias a todos los que están participando, esto lo hace muy rico, es muy dinámico. La pregunta iría por, ¿cuáles deberían ser estas condiciones? Siguiendo lo que dice Rubén en su pregunta, ¿cuáles deberían ser estas condiciones que debe tener una empresa o los momentos de verdad para poder decir que ya es hora de implementar un sistema de innovación? ¿Soy una pyme? No, todavía no. ¿Soy una empresa ya grande? Ya debo hacerlo. ¿Estoy empezando? ¿Soy una startup? Todavía estoy en calidad, me estoy posicionando en el mercado, mis productos aún no están posicionados, no, ya soy líder. ¿Qué momento de madurez, momento en tamaño, cómo consideran, existe algún tipo de Excelente. momento o no? Yo lo que plantearía es, primero que nada, la norma ISO 56002 dice explícitamente que esta norma está orientada para las pymes, fundamentalmente. No quiere decir que las corporaciones no lo puedan hacer, pero te dicen que no está hecho para fusión y adquisiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una empresa que esté en pleno proceso de fusión, de adquisición, no, o de transformación, pues ahí no le vas a poner una ISO, ¿no? Porque no te va a ayudar. Sin embargo, las pymes tienen el principal lugar para poderlo llevar a cabo. Primer punto. Segundo, ¿qué tienes que tener? La voluntad de la alta dirección. Punto. O sea, el concepto de la pyme, creo que esto lo hemos vivido y cuando te escuchaba, David, yo sentía exactamente lo mismo, ¿no? Que la experiencia que tenemos con las empresas es que tiene que ver con que a veces ellos piensan que ya saben lo que necesitan, pero al final no se han puesto a ponerlo a prueba, a someterlo a reflexión, a modelarlo, ¿no? Entonces, hay que someterlo a prueba, hay que hacer innovación en serio, experimentar, testear, ir construyendo indicadores que nos permitan generar niveles de evidencia y confiabilidad sobre la toma de decisiones para hacer, por ejemplo, financiamiento por etapas. Si yo tengo un emprendimiento que estoy desarrollando dentro de mi empresa, tengo que comenzar a hacer experimentos y hacer cortes trimestrales para que el comité vea el portafolio y diga, ¿qué experimentos me están dando evidencia y a cuáles los comienzo a fondear? Ok, a este le voy a poner, siempre fondea de chiquito al comienzo y conforme avanza el nivel de evidencia y confiabilidad, después. Entonces, lo puedes hacer cuando no tuviste nada implementado y lo quisiste montar. Lo puedes hacer cuando ya tienes un sistema que funciona, pero el concepto es la voluntad de la alta dirección. Y evidentemente los caminos son diferentes. Cuando eres muy pequeño a nivel de número de personas, probablemente tengas que ver las alianzas estratégicas como factor clave de montar un sistema de innovación, porque tienes que generar carteras de proyectos a través de alianzas, joint ventures que generes, porque no te puedes creer que tú la vas a hacer solo, ¿no? Es imposible. Y por otro lado, tienes otros niveles ya de sistematización más grande, en donde tú dices, ya tiene una ISO 9001, sabe lo que es que un sistema genere valor de forma recurrente.
muy bien. Entonces entiende perfectamente que esto es parte de lo que se le llaman en las normas ISO las estructuras de alto nivel. La norma 56002 se ha hecho con la estructura de la 9001, de la 37001 y de todas las 1 certificables para que se puedan acoplar como sistemas de gestión integrado. Así que lo pueden implementar. De los que ya avanzaron en proceso, genial. Y los que están al final, que es, ya tengo una forma recurrente de hacer innovación continua, lo importante es que sea totalmente comunicable y generando un lenguaje común. De repente ya tienes tu manera de matar las pulgas, como decía mi madre. Cada uno tiene su manera de matar las pulgas, así como cada empresa tiene su propia forma de hacer innovación y su propio sistema de innovación. No porque esté con el estándar ISO 56002, es el mismo sistema que el otro. Es tu sistema. Entonces, ahí el punto es cómo crear un lenguaje común. Y la ISO te permite eso, crear lenguaje común. Cuando voy a una empresa que hablan de innovación, a veces yo que soy consultor de innovación termino siendo Spanglish, ¿no? Sí, que ábreme la window para que salga la fly y no sé, todo es Spanglish, ¿no? Que el link startup, que voy a hacer un testing, que voy a hacer el pitch. Y la gente dice, sí, sí, por supuesto, nadie entiende nada. Así no haces parte a nadie, ¿no? En cambio, cuando implementas estándares, comienzas a crear un lenguaje común, KPIs que te permiten hablar de resultados comunes, y ahí es cuando encuentras justamente el desarrollo. Inicio, en desarrollo o sistemático, lo importante es que los desafíos son diferentes, pero lo que caracteriza el que puedas o no implementarlo en una pyme es la alta dirección. Si no tienes la voluntad, ni lo intentes, porque va a ser frustrado. Perfecto, gracias Alfredo. No sé, David, si tienes algún No, aporte bueno, adicional ahí. sí, yo creo que Alfredo ha dicho la mayoría en este caso, así que ahí no hay más que sumarle a lo que ha dicho Alfredo. Yo también creo que está bastante robusto. Yo quería, bueno, gracias nuevamente a todos. Yo quería terminar solo esta conversación, charla, discusión, contándoles que uno de principales motivadores también que tenemos para poder como universidad, para promover ese tipo de charlas y generar esta sistematización de la innovación es porque como universidad nosotros estamos comprometidos al desarrollo del país y del planeta en general. Entonces, vemos necesario poder, la innovación, el emprendimiento, que es lo que promovemos dentro de la Universidad de Innovación también. De hecho, uno de los objetivos y metas es tener el ISO dentro de la universidad y ser líder, referente a nivel LATAM, que no todas, muy pocas instituciones académicas lo tienen. Pero ver también cómo nuestro ecosistema de innovación a nivel país madura y crece. Y como parte de este crecimiento, consideramos, viendo la experiencia internacional y también la experiencia acá local, con empresas que hacen innovación tecnológica, paso de investigación, desarrollo, innovación también, poder ordenar y sistematizar estas iniciativas, esta energía, este fuego que existe de generar la innovación, pero tener un caos ordenado, sistematizado, da frutos. Podemos luego conversar si gustan, si ustedes tienen iniciativas o creen que esto puede ser algo interesante, poder trabajar con la universidad en conjunto para explorar cómo cómo armar el sistema en sus empresas, cómo sistematizar esto y ver iniciativas de innovación abierta que los ayuden a potenciar ese sistema. Yo les voy a dejar mi correo para que podamos conversar, porque lo que nos interesa es nuevamente dinamizar nuestro ecosistema. Nosotros no va a ser una empresa, una universidad o una sola institución la que va a hacer que avance la rueda de la innovación en nuestro país y en Latinoamérica en general. Necesitamos tener toda una red, trabajar en conjunto, determinar cuáles son las potencialidades y las fortalezas que tiene cada uno y sus debilidades también, y dónde nos complementamos, dónde sumamos para poder generar estos engranajes y construir este futuro, como bien lo decía Alfredo, que queremos construir todos. Y eso no lo vamos a hacer solos. Entonces,
está abierto nuestra información y la data y el conocimiento que tiene la universidad para poder apoyarlos también ustedes en ese proceso. Hay algunos que tal vez ya están dentro de esta maratón, tal vez ya empezaron la carrera, otros que están por empezar, otros que le están pensando en cualquier momento en el cual estén. Lo importante es que estamos yendo hacia esa carrera. Nosotros como universidad estamos comprometidos a poder aportar desde nuestras fortalezas, aportar en ese proceso. Así que les quería comentar eso para que tengan esta carta abierta. Les estoy dejando mi correo en el chat para que me puedan escribir Ahí también directamente. quisiera comentarte también, David, Sí, dime. bueno, con Alfredo, y tú también estás formando parte, estoy seguro, de este congreso que estamos haciendo, el simposio, ¿no? El primer simposio que estamos haciendo el sábado 19 de noviembre, ¿no? De 9 a 1. Así que también invitar a todos los participantes, no sé, Alfredo, ahí sí puedes también dejar tu correo para que te escriban con copia de David, para que también pues la gente que esté interesada se pueda inscribir. Van a haber personas del BCP, justamente también de Alianza Metalúrgica, como dice Alfredo, de Madrid Ingenieros, y bueno, evidentemente la experiencia pues de David también de la Católica, también voy a estar yo, y bueno, evidentemente también Alfredo, ¿no? Y va a estar auspiciado también por AENOR, así que también vamos a dar ahí certificados a nombre de AENOR, ¿no? Así que yo creo que para seguir justamente en esta lógica de lo que comentabas, ¿no? De seguir incentivando y motivando, hacemos extensivo esta invitación para el sábado 19 de noviembre, y seguramente ahí Alfredo, si le escriben, puede mandar el flyer, el brochure, ¿no? Encantado. Y más bien quería también comentar algo que me gustó mucho, David, porque estás subrayando muchos aspectos claves de lo que hemos ido comentando, pero también quería de lo que tú habías señalado como universidad. Qué importante es una universidad como la PUC que se coma el pleito. O sea, pero, por ejemplo, Julio Vela es que preside el CIDE, ¿no? Una persona súper comprometida con el ecosistema de la innovación, es quien preside el Comité de Normas de Innovación en el Perú, ¿no? Entonces, justamente del INDACAL. Entonces, ya hay todo un compromiso institucional de la PUC también con este tipo de estándares que me parece fundamental. Entonces, yo creo que el ecosistema de innovación que se puede articular con la universidad para poder desarrollar desde la ciencia, la multidisciplinariedad, la investigación, el desarrollo, estas carteras de portafolio o estas carteras o portafolios de proyecto que hacen las empresas no saben con quién jugar en pared, justamente las universidades son las aliadas con las que esa soledad en la que está la pyme puede encontrar un espacio de articulación, así como con los CITES, por ejemplo, con las universidades. Yo creo que este papel que tú has destacado, David, para nosotros, por lo menos para mí, desde la consultoría, es fundamental. Yo necesito aliados de universidades para poder articular justamente estos portafolios con las empresas que atiendo. Entonces, es muy importante el rol de la universidad, ¿no? Destacar eso que habías comentado también. Sí, sí, perfecto. Y como les mencionaba, ¿no? Desde la universidad, ahí está el flyer de ese simposio. Nosotros desde la universidad, desde la Oficina de Innovación, lo que buscamos es ayudar y complementar, tal vez sería la mejor palabra, complementar en estas iniciativas de innovación que tienen las empresas, con todo el know-how que tiene la universidad. Así que si usted está en una etapa, como comentaba, ¿no? En una etapa exploratoria, o hay una etapa más madura, ya con la decisión, oye, hagamos este sistema, vamos por la norma, no sé, depende cómo estén ustedes, podemos reunirnos y ver cómo poder empezar a hacer estas alianzas para trabajar en conjunto y ver cómo también nos conectamos con otros actores del ecosistema, porque esto no lo podemos hacer solos, esto tenemos que hacerlo en conjunto. Así que ese es nuestro rol y estamos comprometidos con eso, comprometidos con aportar el desarrollo tecnológico, pero y también en el desarrollo de la innovación de nuestro país. Así que ahí tenemos las puertas abiertas, ya hemos dejado la información por el chat. Y nuevamente agradecerles por su tiempo. Nos hemos pasado 20 minutos, pero igual
han estado ahí. Gracias a todas las personas que se han conectado y espero que estos temas le hayan servido para reflexionar, motivar o provocar o generar algún tipo de cambio. Eso sería lo que estaría muy feliz si eso lo hemos podido lograr. Y seguimos en comunicación. Espero que tengan buenas noches, cuídense y espero verlos en el simposio también. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego.